Bueno, hola Jorge. En primer lugar, muchas gracias por venir. El COA celebra hoy la nueva entrega del Círculo y también la última. Un espacio dedicado al debate, la reflexión y el análisis. En esta ocasión, y con motivo de la Semana Cultural, contamos con Jorge Díaz, escritor y uno de los 3 autores que escriben bajo el seudónimo de Carmen Mola. Jorge empezó su carrera profesional como guionista, participando en series muy populares en televisión española, como Hospital Central. En el ámbito literario ha destacado por sus novelas históricas. Entre sus novelas más populares podemos destacar Cartas a Palacio, sobre la creación de las oficinas procautivos durante la Primera Guerra Mundial, y Tengo en mí todos los sueños del mundo, sobre el naufragio del barco Príncipe de Asturias en 1916. Sus novelas son del género conocido como bestseller y han sido traducidas al italiano, al polaco y a más idiomas. Además de lo que ha contado Alexia, escribe bajo el seudónimo de Carmen Mola, junto con Agustín Martínez y Antonio Mercero. Bajo esta firma publicaron la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco, que incluye títulos como La novia gitana, La red púrpura y La nena. En 2021, el trío ganó el premio Planeta con La bestia, una novela ambientada en Madrid de 1834. Llegados a este punto, Jorge, queremos preguntarte, ¿qué aprendiste sobre ti mismo como escritor al pasar de trabajar en solitario a formar parte de un proyecto colectivo como es el de Carmen Mola? Pues que tenía más paciencia de la que creía. Porque hay veces que tienes que pactar con tus compañeros y tienes que pactar cosas con las que a veces no estás del todo de acuerdo. Trabajar en equipo es maravilloso, porque uno piensa que te van a quitar, o sea, que no van a triunfar tus ideas, pero hay que planteárselo de otra manera. Hay que planteárselo como que si tú estás en una reunión creativa y estás pensando, por ejemplo, tienes un nudo en la trama del que no sabes cómo salir. Pues yo qué sé, tienes a tu personaje atrapado y entonces tienes que hacer que se escape. Y tienes que pensar en la forma de hacer que se escape. Cuando estás tú solo, tú piensas y se te ocurre una cosa y hay veces que no es la mejor, pero por pereza la aceptas. Y sin embargo, cuando estás con unos compañeros, sobre todo con unos compañeros que tienen mucho talento como los míos, tanto Agustín como Antonio son unos magníficos escritores, entonces empezamos a hablar de cualquier nudo de la trama. Oye, ¿cómo hacemos que salga de aquí? Y entonces esa es la parte más divertida del trabajo, porque empezamos a decir cosas y unas son tonterías, otras tienen la posibilidad de salir adelante y tal, pero siempre hay uno de los 3, espero ser yo a veces, pero muchas veces son mis compañeros, que dicen, ¿y si hacemos tal? Y tú de repente piensas, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Si eso es lo que hay que hacer. Y entonces cuando trabajas en equipo te das cuenta de que si uno de los 3 tiene una buena idea, pasa a ser tuya. Entonces tienes la posibilidad de aprovecharte del talento de los demás. O sea, yo he estudiado aquí en la Complutense, he hecho miles de cursos de guión, he hecho cursos de escritura. Yo nunca he aprendido tanto como al lado de mis compañeros. Y entonces cuando se trabaja en equipo hay que procurar eso, hay que procurar, si sois 4 y a este se le da bien esto y a este otro se le da bien esto, intenta aprender. Si este redacta muy bien, intenta aprender redacciones de este. Si este estructura muy bien, intenta aprender estructura de este. Si este se documenta muy bien, intenta aprender cómo se documenta este. Entonces, el trabajo en equipo, ¿qué es lo que aprendes? Pues uno, que tienes que ser humilde y que tienes que aceptar las ideas de los demás, que muchas veces tu idea no es la mejor, pero que la mejor idea va a pasar a ser tuya también. Y que entonces te tienes que aprovechar. Y os dejo el micro que... Bueno, nos has contestado bastante. Siguiendo con este tema, ¿cómo lográis tomar decisiones creativas 3 escritores con estilos y voces propias dentro de un mismo proyecto? O sea, nos has hablado un poco antes de las discusiones y un poco de la creación, que fue un poco más tediosa en la primera novela. No fue tediosa, fue apasionante. Lo que pasa es que nos peleábamos mucho porque todavía no teníamos bien engrasado el sistema. Nosotros trabajamos siempre, imaginaos, empezamos la novela. No sé si habéis leído muchos La novia gitana.
supongo que algunos la habréis leído. La novia gitana, me voy a inventar cómo lo hicimos, porque seguro que no fue en este orden, pero vino a ser más o menos así. Nosotros empezamos un día, os lo comentaba antes, nosotros somos guionistas, estábamos trabajando juntos en la adaptación de una novela de Agustín Martínez, uno de los tres, que era La caza a Monte Perdido. La podéis ver en Netflix o donde esté ahora. Y estábamos trabajando en la adaptación de esa novela y nos lo estábamos pasando muy bien. Y entonces, al acabar una de las reuniones, nos fuimos a tomar una caña y mientras hablábamos dijimos: oye, ¿y si este sistema que utilizamos para las series de televisión lo usamos en una novela, sería posible? Bueno, pues estuvimos discutiendo, imposible, no nos pelearíamos, no terminaríamos la novela, pero llegó un momento en que dijimos: bueno, ¿y si probamos? Y decidimos probar. ¿Cuál es ese sistema? A ver, en las series de televisión hay un equipo de guionistas, pero sí, y a lo mejor hay un guionista que escribe el capítulo 2, otro que escribe el 3, otro que escribe el 4, el que ha escrito el 2 escribe también el 5, el coordinador suele escribir el primero y el último, todas estas cosas. Y sin embargo, aunque los han escrito personas distintas, la sensación que te da es que los ha escrito el mismo. ¿Cómo se consigue eso? Hablando, discutiendo y pactando todo lo que va a salir en una temporada. Imaginaos que es una temporada de 8 capítulos, los guionistas se reúnen con una pizarra grande, habréis visto, ahora ya lo solemos hacer en ordenador, pero tradicionalmente era una pizarra grande donde estaba capítulo por capítulo, trama por trama, donde se iba haciendo. Y los personajes también. Y entonces ahí se pacta todo. Pues esta trama va a empezar aquí, van a secuestrar al niño, después la madre se va a suicidar porque echa de menos a su hijo, tal, y en cada capítulo pasa una cosa. Y ese esquema ya todo el mundo lo tiene que tener claro, porque imagínate que a mí me toca en el capítulo 2 que la madre se suicide, pero yo no la mato. Y entonces en el 3, ¿qué hace el guionista del 3 que está escribiendo a la vez que yo? Entonces hay que pactarlo todo, hay que pactar cómo son los personajes, hay que pactarlo todo. Y una vez que la serie está completamente diseñada, es cuando se empieza a escribir. ¿Cuál era nuestro sistema de trabajo para escribir la novela? Pues decidimos que la novela era como una temporada de una serie, que íbamos a pactar capítulo a capítulo todo y que íbamos a hacer una escaleta. Una escaleta es una palabra que viene del mundo del guión, muchos la conoceréis porque se usa también en cosas de televisión y esto, que es, por ejemplo, en el guión, en una película, sería escena 1, pasa tal cosa y tal cosa. Escena 2, el marido entra y se encuentra a la mujer muerta en casa. Escena 3, llaman a la policía y la policía aparece y detienen al marido. Escena 4, lo que sea, ¿no? Y entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer la novela así. Hicimos una escaleta, la escaleta de la novia gitana, pues una escaleta, no os penséis que son 3 páginas, o sea, la escaleta puede ser 100 páginas, es capítulo por capítulo exactamente lo que va a pasar en cada capítulo. La parte creativa, pues nosotros el primer día llegamos y dijimos, bueno, pues vamos a escribir, ¿qué escribimos? Una novela ambientada en Londres, en Nueva York o en España, no, en España. En Marbella, y dijimos no, en Madrid, porque yo soy madrileño, aunque haya vivido fuera mucho tiempo, y tengo la sensación de que Barcelona tiene muchas novelas muy buenas y en Madrid no tenemos apenas, o tenemos muy poco, y dijimos no, en Madrid. Y entonces empiezan a salir ideas y decimos, la primera idea que salió, me imagino que fue, aparece muerta una chica igual que había muerto su hermana hace unos años. Entonces empezamos a decir, bueno, no está mal, es una idea que no está mal. Vale. Y entonces uno dice, oye, ¿y si las dos están a punto de casarse? Y dices, o sea, que aparece una chica muerta, su hermana hace 5 años apareció muerta, y las dos les faltaba una semana para casarse. Eso mola.
Claro, y seguimos hablando, hay ideas que salen adelante, ideas que no salen adelante, pero otro dice, oye, ¿y si la muerte es tan igual que inmediatamente a ellos les tiene que llamar la atención y tienen que decir, ¿los ha matado él mismo? Pues, bueno, pues está bien. Entonces necesitamos una muerte que sea muy especial, porque claro, si la matan de un tiro, dice, oh, ha muerto de un tiro, igual que murió otra hace 7 años. Bueno, eso es absurdo. Entonces se nos ocurrió lo de los gusanos barrenadores que entraban en el cerebro. Entonces decimos, tenemos una chica que ha muerto cuando iba a casarse porque le han metido unos gusanos barrenadores en el cerebro, y resulta que su hermana hace 7 años murió cuando estaba a punto de casarse porque le metieron gusanos barrenadores en el cerebro. Y dices, hombre, eso empieza a tener buena pinta. Y tal, y seguimos hablando, y hay ideas que salen, ideas que no salen, y hay uno que dice, oye, ¿y si el asesino de la primera descubrieron quién era y está en la cárcel? Pues dice, una hermana que murió igual que otra, con unos gusanos barrenadores, estaban a punto de casarse, y el asesino de la primera está en la cárcel. Entonces solo pueden pasar dos cosas: o que tienen un inocente en la cárcel, o que hay alguien copiando la forma de hacerlo. Entonces ya la novela se va dando, y ya como la voltereta final es, ¿y si son gitanas? Para poderle dar un tono de la familia, las costumbres y todo eso, y así nace la novela. Muy bien, pues con todo eso creamos la escaleta paso a paso. Y una vez que tenemos creada la escaleta, la dividimos en 3 partes. No un capítulo cada uno, sino del 1 al 25 uno, del 26 al 50 otro, y del 51 al 75 aproximadamente, ¿no? Otro. Y entonces cada uno, y ahí nos lanzamos a escribir, pero cuando nos lanzamos a escribir, yo ya sé todo lo que pasa. O sea, imaginaos que a mí me toca del 1 al 25, y entonces yo sé lo que pasa en el capítulo 17, en el 22, pero también sé lo que pasa en el 45 y en el 53, ¿no? Entonces sabemos exactamente y nos ponemos a escribir. Y ahí escribimos, ahí hemos tenido otra parte de las reuniones, han sido, ¿y cómo son los personajes? ¿Cómo es Elena Blanco? ¿Cómo es Esca? ¿Cómo es Zárate? ¿Cómo es Buendía? ¿Cómo es Mariajo? Y todas esas cosas hemos diseñado los personajes, incluso cómo hablan los personajes. Y entonces nos ponemos a escribir. Y también hemos diseñado cómo escribe Carmen Mola, que no es ni Antonio, ni Agustín, ni yo. Nosotros escribimos de una manera y Carmen Mola escribe de otra. Y entonces escribimos la novela sabiendo más o menos cuánto tiene que durar cada parte para que todo quede igual, y cada uno escribe su parte. Pero claro, ahí nos encontrábamos con un problema, que era que cuando escribía yo quedaban cosas mías. Yo no puedo evitar ser yo. Y cuando escribía Agustín, quedaban cosas de Agustín, que son las más sangrientas, y cuando escribía Antonio, quedaban cosas de Antonio, que son las más cursis. Y entonces, claro, dijimos, ¿y cómo igualamos esto para que todo sea de Carmen Mola? Vale, pues lo que hicimos fue, mi parte se la pasé a Agustín, no me acuerdo ya en qué orden fue, ¿no? Pero se la pasé a Agustín. Agustín le quitó todo lo que le recordaba a mí, y después Agustín se la pasó a Antonio, que le quitó todo lo que le recordaba a mí y a Agustín. Y mientras tanto yo hacía lo mismo con la de Antonio. Yo le quitaba lo que me recordaba a Antonio y se la pasaba a Agustín para que hiciera lo mismo. El caso es que al final cada uno de los 3 pasamos por absolutamente todas las frases de la novela. Por lo tanto, claro, el día que terminamos la novela, yo me acordaba perfectamente lo que había escrito. Os puedo asegurar que ahora, 8 años y 7 novelas después, yo cojo la novela y solo tengo un criterio: si me gusta es mío, si no me gusta es de ellos. Y así es. Y bueno, y ese es el sistema de trabajo, ¿no? ¿Qué peleas hay? Pues que hay veces que, imagínate, que uno dice, ¿y si son gitanas? Y a mí me parece una idea genial, a Agustín le parece una idea genial, y Antonio dice, no, a mí no me convence. Yo creo que tienen que ser cheroquis.
Y entonces discutimos, normalmente llegamos por unanimidad a las cosas. O sea, normalmente nos convencemos de algo. A lo mejor el uno convence a los otros dos, pero si no nos convencemos hemos llegado a la conclusión de que la democracia es lo mejor, que está prohibido abstenerse, que se vota y que una idea tiene que ganar por suma. Y una vez que una idea ha ganado, aunque tú no estuvieras de acuerdo, tenemos el compromiso todos y ahora hay que defender esa idea a muerte. O sea, vale, no es mía. Hay muchas cosas, por ejemplo, del infierno que a mí no me gustan. Pero es lo que hay y defenderé el infierno a muerte delante de prensa, de críticos, de no sé qué, aun cuando me dicen esto así no está bien y yo pienso, nada bien. Pero me callo. Bueno, pasando un salto de Carmen a tu faceta más personal, a lo largo de tu carrera has transitado por distintos géneros, formatos, desde la novela histórica hasta más el thriller, desde la escritura individual a la creación colectiva. ¿Hay algún género, temática, formato que se te quede la espinita clavada y que todavía no hayas explorado y te gustaría abordar, que tengas en la cabeza? No, sinceramente no, porque como en televisión haces de todo, o sea, una vez hasta tuve que hacer un piloto de una comedia romántica musical. Entonces no salió, por supuesto. Pero no, la verdad es que he hecho todos los géneros que quería y además como al principio yo empecé a trabajar en Antena 3 Televisión y empecé en los programas esos de por la mañana, que lo mismo tenías que hacer sucesos, que concursos, que hacías de todo, pues la verdad es que iba tocando todos los palos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y os va a parecer mentira siendo Carmen Mola, pero me gusta la comedia romántica. Pero me gusta la comedia romántica como espectador. Yo me lo paso muy bien viendo cuando Harry encontró a Sally, o Notting Hill, o películas de esas, me lo paso muy bien. Entonces quizá algún día me gustaría hacer una, pero no con mucho ánimo, porque la habría hecho ya. Entonces, no. ¿Hay algún libro que te hubiera gustado haber escrito tú, ya sea por su historia, su estilo o su impacto? A mí me apasiona Vargas Llosa. Yo sé que es un tío que cae mal, que caía, que desgraciadamente ha muerto, pero yo creo que las mejores novelas que he leído nunca son Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo. Yo me lo he pasado tan bien, porque después lees novelas muy divertidas de Vargas Llosa, La tía Julia y el escritor, o Pantaleón y las visitadoras, pero la complejidad de Conversación en la Catedral, bueno, hay muchísimas más, estoy diciendo a uno, pero hay muchísimos autores que me encantan. O sea, por ejemplo, hoy le han dado el premio Cervantes a Eduardo Mendoza, y yo creo que hay una novela de Eduardo Mendoza que a mí llevo toda la vida con ella en la cabeza, y de hecho El espía parte mucho de esa novela, que es La verdad sobre el caso Savolta. En mis tiempos, cuando yo estudiaba COU, que es lo que vosotros llamáis segundo de bachillerato, algo así, era una novela de las obligatorias para leer, y yo cuando leí en segundo de bachillerato La verdad sobre el caso Savolta, que me imagino que ya no la leéis, a mí me pareció esa Barcelona. Bueno, La verdad sobre el caso Savolta está basado en un caso real, que es el asesinato de un industrial catalán que se llamaba Josep Albert Barret durante la Primera Guerra Mundial, y entonces a Barret le habían contratado para fabricar espoletas para las granadas del ejército francés. Y entonces el jefe de los espías alemanes en Barcelona se entera y tiene que evitar que esas espoletas lleguen al ejército francés para que no las usen en las granadas contra su ejército. Y entonces primero intentan hacerle una huelga en la fábrica, después, y al final lo asesinan para evitarlo. Y esa Barcelona de los años 18, de cabarets, burdeles, contrabandistas, prostitutas, espías, pistoleros anarquistas, pistoleros de la patronal, policías, a mí me parecía lo más fascinante del mundo. O sea, yo quería vivir allí, en el lugar aburrido en el que vivía. Y entonces
esa novela, pues supongo que también me habría gustado escribirla. Pero vamos, para mí el número uno es Vargas Llosa, y además tuve la inmensa suerte de que un amigo mío estaba grabando con él un programa y entonces me llamó y me dijo, oye, si vienes ahí a la librería Tipos Infames, ahí en Malasaña, me dijo, si vienes te lo presento. Y ahí fui yo como un fan, yo ya había publicado novelas y tal, pero ahí fui yo como un fan y cogí una novela en casa y tenía las dos que más me gustan, que eran Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, pero La Guerra del Fin del Mundo la tenía en una edición cutre de bolsillo y me dio vergüenza llevarla, entonces llevé Conversación en la Catedral. Y cuando llegué le digo, bueno, me la presentan, un hombre muy amable, muy educado, y le digo, he traído una novela para que usted me firme, si no le importa. Y me dijo, ¿cuál has traído? Le digo, Conversación en la Catedral. Y me dice, ¿es tu favorita? Y le digo, bueno, a mí La Guerra del Fin del Mundo. Y me dice, a mí también es la que más me gusta. Estuvimos como 20 minutos hablando. La Guerra del Fin del Mundo está basada en una guerra que hubo contra los antiguos esclavos que se habían escapado en el nordeste de Brasil. Se llamaba la Guerra de los Canudos, y estuvimos hablando de la Guerra de los Canudos como 20 minutos. Yo estaba emocionado porque el señor Vargas Llosa me hablaba, y además me puso en la dedicatoria para mi colega Jorge Díaz, y yo me sentí el hombre más feliz del mundo. Bueno, estábamos hablando de Vargas Llosa, que como has dicho podía ser una figura polémica. Yo quería abrir otra polémica, y no es la que todo el mundo espera, esa la abrís luego vosotros. Yo quería hablar de un libro como el que se retiró hace poco, El odio, en el que se habla de José Bretón. ¿Hay algún tema o tipo de historia que sabes con certeza que tú nunca escribirías? ¿La literatura debe tener límites cuando aborda casos reales o dolorosos, como en este caso el de José Bretón? Pues mira, no estoy seguro. O sea, creo que no debe tener límites. Pero no estoy seguro porque no he leído el libro de José Bretón. Entonces no estoy seguro de si lo que se dice de él es cierto o no es cierto. Yo en principio no censuraría nunca ningún libro. Yo preferiría que un libro mío me pusieran una multa después a que no me lo publicaran. Esto lo digo porque no me ha pasado. A ver, a mí me gustó mucho, por ejemplo, El adversario de Carrer. ¿Tiene que ver el adversario con lo de Bretón? No lo sé, porque tiendo a pensar que Carrer tenía una calidad literaria muy superior. No sé si habéis leído El adversario de Manuel Carrer. Está también basado en un asesino real. Lo que pasa es que yo creo que Carrer entrevista a todos los que tienen algo que ver con el crimen, no solo al asesino, que es lo que ha hecho Luis G. Martín. Entonces no lo sé porque no he leído la novela. Yo creo que no tiene que haber ningún tipo de cortapisas, pero aún así hubiera preferido que la novela no se escribiera, para que no hubiera este problema. Y después hay una cosa, bueno, yo soy mi hermano, Santiago Díaz, también que es un escritor conocido, que publica en Alfaguara, que acaba de publicar una novela que se llama JD, y sacó una novela que tenía algo que ver con todo este tema, que se llamaba Las otras niñas. Os cuento 4 líneas en qué consistía. Era un atraco en una gasolinera. Entonces los atracadores daban un tiro y tenían la mala suerte de matar al de la gasolinera, al que estaba allí cobrando, y entonces en lugar de ir los de atracos iban los de homicidios. Y cuando llegaban los de homicidios buscaban todas las huellas que había en la gasolinera para ver si descubrían quién era el asesino. Y para su sorpresa, una de las huellas era de Antonio Anglés, de las niñas de Alcázar. Entonces empezaban a mirar las cintas y veían que antes del atraco, un par de clientes antes del atraco, había entrado un señor muy bien vestido y era el propietario de esa huella. Luego, Antonio Anglés estaba vivo. Claro, iban, lo detenían
matrícula del coche, veían que tenía unos papeles falsos, no sé qué, lo detenían y se encontraban con la novela era muy ingeniosa y estaba muy bien escrita, y se encontraban con una cosa: acababan de prescribir los delitos de las niñas de Alcácer, pero claro, la policía que lo veía estaba convencida, completamente convencida, de que este tipo era un asesino y seguro que había matado en estos 20 años. Luego, no podían condenarle por las niñas de Alcácer, pero podían condenarle por lo que hubiera hecho después. Y entonces era una novela negra escrita al revés. En lugar de tener un cadáver y buscar al asesino, tenían un asesino y buscaban el cadáver. Por eso se llamaba Las otras niñas que pudo haber matado este hombre. Y cuando la sacó, es una novela completamente de ficción, pero hubo gente, afortunadamente pocos, que dijeron que estaba removiendo tal. Él no tuvo problemas, incluso le felicitaron a algún familiar de las niñas, pero vamos, que depende cómo caiga. A lo mejor el problema de Luis G. no fue escribir la novela, el problema fue no avisar a la madre y que la madre se enterara por el periódico. Y eso, si no te lo lees, pues no lo puedes saber. Bueno, supongo que toda carrera literaria, pues en ella se sufren altibajos algunas veces y a veces tienes más inspiración, a veces menos o te bloqueas. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más duro o como de bloqueo y que has aprendido de él? A ver, en mi carrera literaria he tenido... A ver, hay una cosa que la gente siempre hace el currículum con los éxitos. Y tú cuando lees mi biografía, parece que yo solo he tenido éxitos a lo largo de la vida. Y yo he tenido muchos fracasos. Yo hice una serie que se llamaba El Conde Alba, que no vio nadie. Hice otra serie que se llamaba, no me acuerdo cómo, que grabamos el capítulo 1 y no llegaron ni a emitirlo. O sea, yo he tenido muchos fracasos y yo creo que tenía que haber un currículum de éxitos y un currículum de fracasos, porque yo creo que de los éxitos los disfrutas, pero de los fracasos aprendes. ¿Por qué? Porque dices, ¿por qué esto no ha funcionado? Y entonces la gente oye mucho en los currículos de decir los fracasos. Yo he acabado con productoras, he acabado con programas, yo he tenido novelas que no ha leído nadie. De hecho, tengo un par de novelas en el cajón que no me han publicado. O sea, que momentos duros tienes siempre. Lo que pasa es que de esos momentos duros yo creo que hay que aprender. Y después, bloqueos así, pues no he tenido excesivos. No, o sea, de hecho, yo ahora mismo estoy con la próxima novela de Carmen Mola, pero después tengo que ponerme con una mía y yo ya estoy como documentándome. O sea, no tengo el bloqueo, ya sé de qué va a ir la novela, ya sé... No sé cómo la voy a hacer, pero sí tengo más o menos la historia en la cabeza. Entonces yo tengo la suerte de no haber tenido bloqueos creativos. He tenido fracasos absolutos y cosas que yo pensaba que funcionaban. Mira, yo por ejemplo estuve bastantes años sin publicar antes de Carmen Mola, porque a mí me iba bien. Yo había publicado 4 novelas y de repente en una crítica de un periódico polaco, de eso que traduces con el Google Translator, no sé qué, decía, de la novela esa que has dicho, la de Tengo en mí todos los sueños del mundo, y decía el crítico polaco, la novela está muy bien, es entretenida, tal, pero Jorge Díaz siempre escribe lo mismo. Y yo lo miré, empecé a analizar lo que decía el polaco, empecé a traducir y dije, coño, pues tiene razón. Y entonces tenía otra novela por la mitad y la analicé y dije, y es que estoy volviendo a escribir lo mismo porque sé que es lo que funciona. Con lo cual la tiré. Y lo siguiente que hice fue Carmen Mola. Lo mismo no habría publicado más si no hubiera sido porque se metió Carmen Mola por medio, y Carmen Mola acaba siendo un tsunami pues, que se lo lleva todo por delante. Por ir concluyendo esta primera parte del coloquio, yo creo que estamos en un contexto donde las redes sociales, el consumo rápido en plataformas de entretenimiento están marcando el ritmo cultural. La literatura también hay una literatura que parece adaptarse a estas nuevas formas de lectura.
¿Cree que hay algún espacio para novelas complejas, densas, exigentes, o estamos caminando hacia una simplificación narrativa cada vez mayor? Es que lo que no sé si ha habido alguna vez espacio para esas novelas. O sea, esas novelas tienen un público muy determinado, pero yo no soy el adecuado para preguntar porque yo soy de lo contrario. Yo soy de los de las novelas, yo soy guionista al final, por mucho que ahora me dedique a las novelas. Yo me he formado como guionista, he sido guionista toda mi vida y de hecho el sistema de trabajo con el que hago las novelas es un sistema que viene del guión. Entonces no soy el adecuado porque yo no soy un escritor literario. Lo que pasa es que yo creo que hay, por un lado estamos los bestseleros, los que intentamos vender y entretenimiento y tal, y por otro lado están los escritores literarios. A lo mejor el resultado, un escritor literario a lo mejor puede vender 3.000 ejemplares y está muy bien. Pero claro, si yo vendiera 3.000 ejemplares, me darían una paliza en la editorial. Entonces tenemos un objetivo distinto. Yo como lector puedo apreciar esos autores literarios, pero como autor no pertenezco a ellos. Entonces es muy injusto que yo hable de eso porque ellos me dirían, tú no tienes ni idea de esto. Y si os aburrís me lo decís. Sí, yo creo que es el momento ahora de abrir el turno de las preguntas. Seguro que hay alguien que tiene por ahí, entonces... Yo quería preguntar un poco en relación al seudónimo, nada polémico, pero aunque fuese una decisión que en su inicio no fuese muy meditada ni fuese una intención, nada así, pienso que con el tiempo y viendo el revuelo que se causa, se gana con ello también una conciencia sobre el papel de la mujer en la literatura a lo largo de todos los años. Y yo quería preguntar ya a nivel de amantes de la literatura, en tu opinión, ¿qué mujeres y qué obras escritas por mujeres han sido claves en la historia de la literatura? ¿Y qué puede aportar una escritora femenina nuevo, fresco y que ha aportado a lo largo del tiempo? ¿Qué factor, qué matiz es imprescindible y ha sido imprescindible a lo largo de la historia y que sin ella no tendríamos en la literatura? No sé si se me ha entendido. Sí, perfecto. A ver, bueno, es que vosotros antes les he explicado un poco cómo nació el seudónimo y bueno, pues por contároslo también a vosotros y así. El seudónimo no fue nada pensado, ni fue nada meditado, ni fue una maniobra de marketing. Cuando alguien piensa que un guionista es un genio del marketing, está muy equivocado, no tenemos ni idea. El seudónimo fue la casualidad de juntarnos y decidir que no... Bueno, habíamos terminado la novela, la íbamos a mandar a la gente para que la gente la mandara a la editorial y decidimos que la novela no podía ir con 3 nombres en la portada porque eso nadie lo entiende y estas cosas. Y entonces, cuando decidimos el nombre, hay que tener en cuenta que lo que os he dicho al principio, esto era un juego. Esto era un juego a ver si somos capaces de terminar una novela. En ningún momento nos lo tomamos en serio, en ningún momento pensamos que esto fuera a ser un éxito. Lo único que nosotros queríamos era tener la novela en las librerías y podernos reír de nuestros amigos y decirles, mira, eso es mío, y que no nos creyeran esas cosas. Y entonces hicimos una reunión que duró 2 minutos donde empezamos, lo primero que dijimos fue nombres anglosajones, Percival Stevenson, me pareció una tontería. Y después dijimos, no, un nombre español. Empezamos a decir nombres españoles, Pedro, Ramón, Elena, María, hasta que uno dijo Carmen, pero habíamos dicho nombres de hombre, ¿eh? Y uno dijo Carmen y otro dijo, pues Carmen mola. Y se quedó, y ya está. Y no volvimos a pensar en eso. ¿Qué pasa? Que la novela que nosotros pensábamos que iba a ser una anécdota, de repente se hizo famosa. O sea, de repente la mandamos a la editorial, el mismo día en la editorial contestaron. O sea, esto fue, y os digo más o menos, nosotros le mandamos la novela a la gente un lunes, porque la habíamos terminado y el fin de semana estuvimos haciendo las correcciones. Ese fin de semana fue porque la gente dice, se nota que lo ha escrito un hombre, si es que nunca intentamos que no pareciera escrito por un hombre. Y entonces el lunes lo mandamos, el martes nos llamó y nos dijo, esto es muy bueno,
se lo mando a Alfaguara. El miércoles la editora de Alfaguara ya lo tenía en la mesa y ella le dijo, ella conocía a la editora de Alfaguara y le dijo a la editora de Alfaguara, léetelo porque de verdad es muy bueno, no te lo pierdas, léetelo antes de que solo lo lea otra persona. Estoy hablando de La novia gitana. Esto fue el miércoles. La editora de Alfaguara tenía a su hijo que lo tenía que llevar al médico y cogió el manuscrito para leerlo en la sala de espera. Y el jueves por la mañana llamó a nuestra gente y le dijo, me he quedado toda la noche leyendo, no se lo dejes ver a nadie más, el lunes te paso una oferta. Y esto era una cosa que nosotros habíamos hecho jugando y nos parecía que había quedado bien, pero tampoco teníamos... Y antes de publicarse en España ya se había vendido a 4 países, no sé qué. Claro, pero no sé, bueno, lo primero que le dijo María Faste, la directora editorial de Alfaguara Negra, a nuestra gente fue, ¿quién es Carmen Mola y dónde estaba escondida? Claro, nosotros ya estábamos ahí, ya no podíamos echarnos atrás, ya eso ya estaba lanzado. Y les contaba también que un par de meses después, unos meses después, andando por la Feria del Libro, de repente vi una librería, que era una librería por mujeres y compañía, una de estas, ¿no? Que había como una descarga para la novela de Carmen Mola. Y yo dije, Dios mío, cuando se enteren. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces nosotros no teníamos, de verdad, si hubiéramos sabido que iba a pasar, le habríamos puesto Pedro Mola. No queríamos nada de eso. Por otra parte, la segunda parte de la pregunta, bueno, esta es lo del seudónimo femenino, que nosotros, sé que la gente piensa que quisimos ocupar un espacio femenino, pero nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la gente que nos defendía. Porque la gente que nos defendía era, les han manchado la cara a las feministas, ¿no? Pero si nosotros estábamos de acuerdo con las feministas, no teníamos nada en contra, nosotros no queríamos ocupar el espacio de nadie, nosotros habíamos hecho un chiste que se nos fue de las manos. También hay que reconocer que Carmen Mola era un hombre estupendo, pero no era nuestra intención. Y en la segunda parte de la pregunta, lo que dices de las mujeres en la literatura, yo tengo, y de verdad lo digo, no lo hago, que me da igual quien haya escrito una novela. O sea, por ejemplo, hay gente que nos dice, no, se nota que Carmen Mola es un hombre. Y dices, ¿por qué? Y dices, por la violencia de sus temas. Pero habéis leído a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es mucho más salvaje que Carmen Mola. ¿O habéis leído a Agustina Baztarrica, la argentina? Agustina Baztarrica hace unas cosas que harían vomitar a las cabras. O sea, hace unas cosas terribles. Entonces yo no le doy importancia. O sea, creo que hay, sobre todo ahora mismo, porque tradicionalmente quizás las mujeres tenían menos posibilidad de publicar, pero tanto de... Mira, por ejemplo, siempre nos decían, Cecilia Boll-de-Faber tuvo que ponerse un seudónimo masculino, Fernán Caballero creo que era, para publicar. No es verdad. Cecilia Boll-de-Faber era de clase súper alta. No tuvo que ponerse un seudónimo masculino para publicar. Tuvo que ponerse un seudónimo masculino para no decir quién era. Porque era como si ahora Patricia Botín publica una novela. No, lo hace o la hija de Ortega, de Amancio Ortega. No es por ser una mujer, es por no decir que es la hija de Amancio Ortega la que ha publicado la novela. Entonces, ha habido, evidentemente, mucha injusticia con las mujeres, no en ese caso, pero sí en muchos otros, ha habido mucha injusticia con las mujeres. Pero afortunadamente yo creo que desde hace 20 años, 30 años, las mujeres publican al mismo nivel que los hombres, a lo mejor no al mismo nivel de número, pero sí de importancia. O sea, a lo mejor si coges los 100 más leídos de todas las semanas, pues a lo mejor hay 60 hombres y 40 mujeres. Pero a lo mejor entre los 10 primeros hay 8 mujeres y 2 hombres, eso no se sabe. Entonces yo creo que las mujeres ahora
no están ni más, ni lo tienen mejor ni lo tienen peor, están exactamente igual. Ahora hay autoras, sobre todo, tanto en la novela como bestseller, la novela comercial, y hablo de María Dueñas, de Julia Navarro, de Dolores Redondo, de Basain de Urturi, que son mujeres y están en el top de las ventas siempre, como en la novela independiente. No sé qué nombres deciros, pero Sara Mesa, son novelistas que son muy buenas, y yo cuando cojo una novela no me fijo en si la ha escrito un hombre o una mujer. Yo creo que estamos hay escritoras mejores que los hombres, escritores mejores que otras escritoras, o por ejemplo, la gran sensación de estos 2 años es Alana Portero, que es transexual y que ha escrito una maravillosa novela, la de las buenas costumbres o las malas costumbres, las malas costumbres, es una maravillosa novela. Entonces, yo creo que debemos dejar de pensar en un escritor por el género y tenemos que pensar por lo que escribe. Y ya te digo, a mí hay mujeres que me parecen maravillosas escribiendo, y podríamos decir muchas, porque he dicho Sara Mesa, pero la que sacó, no me acuerdo cómo se llama, la que sacó Panza de Burro, me parece una escritora magnífica. Milena Busquets me parece maravillosa. Entonces, dice, pero también hay hombres, o sea, también me parece que en novela negra hay escritores muy buenos. Entonces yo dejaría, pero esto es una cosa mía, pero yo dejaría de pensar escritores hombres y mujeres. No, todos podemos escribir de todo y todos podemos ser buenos y todos podemos ser malos. Porque también yo tenía una amiga que decía que siempre, porque claro, yo trabajo siempre en el mundo de la tele, y en el mundo de la tele yo he tenido casi siempre jefas. Y yo tenía una amiga que decía, no, es que el día que será importante es el día que llegue a jefa una inútil. Porque todas las que llegamos a jefas somos muy buenas, pero hay hombres que llegan a jefes que son unos inútiles. A lo mejor el día donde habremos alcanzado la igualdad es cuando una inútil suba para arriba. Y lo mismo es verdad, no lo sé, pero yo dejaría de, no sé, yo no quiero pensar eso de, es que es un libro de una mujer, es un libro de un hombre. A mí me llegas y me dices, oye, ¿te has leído a Alana Portero? Y no tengo ni idea. Y yo cojo esa novela y digo, qué buena es, porque me parece una novela exquisita. Sobre todo las 3/4 primeras partes, es una novela que digo, me gustaría haber podido escribir algo así, pero claro, como es muy autobiográfica, tampoco quiero haber vivido eso. No sé si tenemos más preguntas por ahí. ¿Nadie me va a dar caña? Bueno, pues si no hay más preguntas y no se animan, yo creo que podemos dar por concluido el coloquio. Agradecerte, Jorge, que hayas venido. Pregúntame por mi última novela. Bueno, No, es que como es lo que cuento ahora, en todas partes, acabo de publicar ahora en abril una novela que se llama El espía, y que tiene mucho que ver con algo que os he contado antes. ¿Os acordáis que os estaba hablando de la verdad sobre el caso Savolta? Yo me leí cuando estaba en segundo de bachillerato la verdad sobre el caso Savolta, y fue una novela que me gustó mucho, me encantó, y me gustaba mucho todo aquel mundo de Barcelona, de los bajos fondos y todo eso. Y entonces me quedé con la sensación de tengo que escribir algo sobre esto, pero claro, yo tenía 17 años, ¿no? Todavía ni soñaba con ser escritor. Entonces hace unos años publiqué una novela que a mí me gusta mucho, porque es mía, que se llamaba La justicia de los errantes, y tenía una parte en la Barcelona de esa época. Y entonces recuperé la novela aquella y la volví a leer. Y cuando volví a leer aquella novela, ya existía Internet, que cuando yo estaba ya sé que esto os parece de prehistoria, pero no existía Internet cuando yo estaba en COM. Y entonces volví a leer la novela para inspirarme,
en ese mundo, en ese tal, y se me ocurrió mirar, oye, ¿y esto del caso Savolta será verdad? Y entonces empecé a buscar y me encontré con que estaba basado en el crimen de Josep Albert Barret, que os he dicho antes. Y el crimen de Josep Albert Barret, los instigadores, no los autores materiales, pero sí los cerebros de aquel asesinato, eran un hombre que se llamaba, al que llamaban el barón von Roland, y otro que era el comisario Bravo Portillo, que su apodo era el chulo de las atarazanas, que era el comisario que llevaba toda aquella parte de Barcelona de alrededor de las Ramblas. Pero el barón von Roland, empecé a mirar quién era y me encontré con que era un personaje fascinante. El barón von Roland era un judío de Salónica, nacionalizado alemán, que al empezar la Primera Guerra Mundial se había apuntado voluntario en el ejército. Pensad que era Primera Guerra Mundial, los nazis todavía no existen. Él era judío, pero los nazis todavía no existen. Y se había apuntado voluntario, y los alemanes, en el ejército alemán, habían descubierto que este tipo hablaba 8 idiomas como si fuera nativo, era elegante, con don de gente, rico, seductor, y todo eso, y pensaron, a este no le vamos a mandar a una trinchera, lo metieron en el servicio de inteligencia, de espionaje, y el tío fue ascendiendo hasta que en 1917 le encargan ser el jefe de los espías alemanes en Barcelona. El tipo llega a Barcelona y su deber es enterarse de lo que hacen los aliados para intentar impedirlo, o sea, que lleguen las espoletas de las granadas al ejército francés, y por otra parte había mucha guerra de submarinos. Entonces los submarinos que estaban en el Atlántico podían ir a los puertos alemanes a repostar, pero los que estaban en el Mediterráneo no podían pasar por Gibraltar porque ahí estaban los ingleses y los hundían. Y entonces se encontraron con la necesidad de crear una base de habituallamiento para los submarinos alemanes en España, porque España era neutral, pero muy poco neutral. Y entonces crean eso, y yo lo he puesto, bueno, lo primero lo crean en Tortosa, en Tarragona, los ingleses lo descubren inmediatamente, lo bombardean, y entonces tienen que crear una base que la escondieron tan bien que nunca se ha sabido dónde estaba. Y yo me inventé que estaba en Mojácar, en Almería. Bueno, entonces el espía el barón von Roland, que su verdadero nombre era Isaac Esrati, se hace muy amigo del almirante Canaris, y el almirante Canaris en la Segunda Guerra Mundial le nombran jefe de la inteligencia, o sea, jefe de los espías del Tercer Reich, de los nazis. Pero von Roland era judío, pero eran muy amigos. Y entonces el Canaris, que era el enlace entre Hitler y Franco en la Guerra Española, le dice, aquí se van a poner las cosas muy difíciles, se van a poner las cosas muy complicadas, para que no te maten, yo te voy a coger en mi organización, o sea, lo mete en la inteligencia nazi, y lo manda a espiar a Argentina. Cuando termina la guerra, en Argentina lo entregan como un colaborador de los nazis, los ingleses lo interrogan, deciden que tampoco ha hecho nada grave, aunque es un judío nazi, que en realidad no es un judío nazi, es un judío que para salvar la vida ha tenido que trabajar para los nazis, igual que hubo científicos, igual que hubo que en los campos de concentración trabajaban. Bueno, y entonces los ingleses lo sueltan, y él, donde tenía contactos, porque había estado en la Primera Guerra Mundial y porque había estado durante la Guerra Civil Española, era en España. Entonces se viene a España. Y cuando se viene a España, acababa de salir una ley que le daba la nacionalidad española a los judíos sefardíes. Y entonces él se apunta y le dan el pasaporte español. Y el mismo día que le dieron el pasaporte español, desapareció. Nunca se ha sabido qué fue de él, si volvió a Alemania, si se fue a Israel, si fue a Salónica, si volvió a Argentina. Nunca se ha sabido qué pasó con él. Yo estuve investigando durante años, porque era un personaje y no encontré nada. Y entonces al final, ¿qué decidí?
tenía ganas de inventarme mucho, porque no tenía a mis compañeros de Carmen Mola, lo he asesinado en el capítulo 1. Y entonces la novela es una novela que va, por un lado, quién ha asesinado al varón, y por otro lado, quién era el varón. Entonces tiene una parte de thriller y tiene una parte histórica, y eso se respira y nada. Como lo tengo que contar siempre, pues a vosotros lo cuento también. Yo te quería preguntar, contando sobre El espía, novela histórica, thriller, pero también se aborda un poco la amistad entre estas dos personas, un alemán que acaba ayudando a un judío. Entonces igual, pese a que no quieras tratar esos temas, te vas encontrando temas que durante la novela tienes que tratar. Sí, te vas encontrando muchos temas, porque sobre todo es una novela sobre la mentira y la traición. O sea, si pensáis alguien que es un espía, igual que alguien que es que se infiltra, por ejemplo, imaginaos, un policía que se infiltra en Al Qaeda, por decir cualquier cosa, pues evidentemente es una persona que tiene que vivir en una mentira continua, que tiene que vivir y tiene que traicionar a todo el mundo. O sea, el varón en realidad estaba traicionando a los alemanes porque era judío y para que después lo libraran algo tuvo que contar. Que estaba traicionando a los judíos porque estaba trabajando con los nazis. Cuando estaba en Barcelona, había ido a Barcelona durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque al hablar español nadie notaba que no fuera español. Luego también engañaba a todo. Entonces, en realidad es una novela sobre la mentira y la traición. También sobre la amistad, y también es una novela de iniciación, porque el cabo al que le encargan encontrar el caso, averiguar quién asesinó al varón, es su primer caso de asesinato, y se da cuenta de que lo han mandado un poco para que no averigüe nada. O sea, el gobierno franquista en aquel momento tiene el compromiso de investigar algo, pero no tiene mucho interés en saber quién ha matado al varón. Entonces le mandan, y él mismo se da cuenta que le han mandado porque le consideran el tonto. Y él, claro, se siente como, no, les voy a demostrar que yo no soy tonto. Y también hay una novela de iniciación, pero es que claro, una novela como son 400 y pico páginas, al final tiene de todo. Claro, y aunque es narrativa, también veo un punto de periodismo, porque hay mucha investigación detrás para llegar a esto. Es tu parte periodística, igual te salen cuando empiezas a investigar. Pues puede ser, pero es que a mí la documentación me gusta mucho. O sea, por ejemplo, hay un capítulo de la novela que está ambientado en el barrio judío de Buenos Aires. Yo, que ya sabía que iba a escribir la novela, aunque no sabía exactamente cómo, ni cuándo, ni eso, pues por ejemplo, fuimos a presentar La Bestia, el Premio Planeta, a Buenos Aires, y el mismo día de la presentación, eso que tienes la presentación a las 4 de la tarde, pero tienes la mañana libre, pues que hice, irme al antiguo barrio judío de Buenos Aires y sacar fotos con el móvil, porque claro, ya está muy difuminado, pero todavía hay, en el barrio judío de Buenos Aires, en los años 40, era un barrio donde había sinagogas, teatros en yiddish, cafés para yiddish, había hasta un cantante, igual que Carlos Gardel, pero que en lugar de cantar en español, cantaba en yiddish. Y que iba con el pelo igual y todo, que era como una sociedad paralela para judíos argentinos. Y entonces los vestigios que quedaban de aquello, y a mí es una parte del trabajo que me gusta mucho, me encanta documentarme, me encanta enterarme de cosas. Hay veces que me dicen, pero ¿cómo puedes? O sea, escribo una novela, por ejemplo, sobre la oficina pro cautivos, y me dicen, ¿cómo puedes saber tanto de la oficina pro cautivos? No, sí. Lo que tiene es que no sé nada. Entonces, no sé nada, pero me interesa. Y entonces, para poderme enterar, escribo una novela. Bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos, con no saber nada, pero interesarnos. Ah, tengo una pregunta. Yo te quería agradecer por haber venido y luego quería preguntarte, tú eres Jorge Díaz, pero también eres Carmen Mola. Entonces, ¿cómo se vive eso de ser dos personajes y con quién te gustaría más que te recordasen? Si no, podría ser con los dos, con Carmen Mola o con tú, Jorge Díaz. A ver, estoy muy orgulloso de Carmen Mola. Entonces, cuando me ponen en la solapa del libro, me ponen la nueva novela del autor de Carmen
casi es más grande Carmen Mola que mi nombre. Estoy muy feliz y muy orgulloso porque, ¿cómo me gustaría? No, es que no tengo especial interés en que se me recuerde, pero bueno, en todo caso sí, como Jorge Díaz, pero sí, también como parte de Carmen Mola. Estoy muy orgulloso de ser Carmen Mola, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Me arrepiento un poco me arrepiento de boca para afuera, ¿no? Tampoco de verdad, de todo el engaño aquel, pero me lo pasé muy bien. Incluso cuando iba a cosas de escritores y alguien te venía y te decía, ¿has leído a Carmen Mola? Y tú decías, no. Y te decía, a mí no me ha gustado tanto. Y tú borrabas su teléfono de la gente. No, me lo he pasado muy bien. Y después, bueno, pues quiero la cuenta corriente de Carmen Mola y mis novelas. Ahora sí, parece. No estoy seguro de todo. Bueno, si no, que se acerquen ahora y lo pregunten. Jorge, muchísimas gracias por venir. Ha sido un lujazo y a todos vosotros.